La Dirección Nacional de Bienes del Estado es una entidad descentralizada de la Secretaría de Finanzas, ente rector que norma la disposición de bienes del Estado de Honduras. Los automóviles de la Secretaría de Estado, oficinas descentralizadas y de las municipalidades deben de cuidarse. El gobierno lleva años en un supuesto riguroso plan de control de gasto público que contempla varias medidas encaminadas a lograr el ahorro de millones de lempiras. Con esta medida se pretende disminuir el derroche de recursos. Colonia Nuevo Luarque, avenida principal, lujosa Hilux 3.0, rines cromados de la Municipalidad de Alubarén, Francisco Morazán. Lleva varios meses abandonada. Las 4 llantas están ponchadas. Mientras de día y de noche, cualquier amigo de lo ajeno puede sustraer piezas o, en el peor de los casos, robarlo. Reza un refrán popular: lo que no los cuesta, hagámoslo fiesta, recordando a la Corporación Municipal de Alubarén que cuando no se ha ganado las cosas y que no se ha luchado por ellas, no sabemos cuál es el verdadero valor. ¿Se seguirá pudriendo este bien del Estado o actuará la Dirección de Bienes del Estado para brindar el correctivo del caso? Buenas tardes, estimados televidentes. Les saluda Jorge Bonilla en compañía de Ani Romero. Bienes del Estado descuidados. La Dirección Nacional de Bienes del Estado es la entidad de la Secretaría de Finanzas, ente rector que norma la disposición de bienes del Estado de Honduras. Los automóviles de la Secretaría de Estado, las de oficinas descentralizadas y de municipalidades deben de cuidarse. La dirección trata de evitar el derroche de recursos en instituciones que utilizan bienes muebles e inmuebles para llevar a cabo sus tareas asignadas. Colonia Nuevo Luarque, avenida principal, lujosa Hilux 3.0, rines cromados de la Municipalidad de Alubarén, Francisco Morazán. Han transcurrido varios meses y se pudre esta lujosa camioneta 4x4. Sus 4 llantas están ponchadas. El automóvil tiene un logo de la Municipalidad de Alubarén, Francisco Morazán. Este automóvil está a merced de los delincuentes que le pueden sustraer piezas o, en el peor de los casos, robarlo. Y así como reza el refrán popular: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, recordando a la Corporación Municipal de Alubarén: cuando se es irresponsable y no se ha ganado las cosas a pulso, no se lucha por ellas. No saben cuál es el verdadero valor, por lo tanto, no se tiene la garantía principalmente de saber que esto puede perderse. La pregunta aquí obligada es: ¿dejará abandonada la Municipalidad de Alubarén este vehículo o lo encontraremos deshuesado en un junker? Bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Iniciamos una nueva jornada de informaciones en esta semana, en este mes de septiembre. Le presentamos los titulares. Dengue. 11.000 casos de dengue registra Honduras este año y los decesos van en aumento. Aún sin fiscal. Esta semana se define elección del fiscal general y fiscal adjunto. Caos. En el DINAF, los colectivos de Libre están planeando tomar las instalaciones para exigir puestos laborales. Y en los deportes, en Estados Unidos, Honduras inicia con empate la era Rueda. Iniciamos con la información y colectivos del Partido Libre reaccionan ante las denuncias hechas por la titular del DINAF, Lisette Coello, en torno a supuestas tomas en la institución. Walter Pérez a esta hora nos comparte todos los detalles. Gracias, compañeros. Me acompaña Melvin Ceballos de los colectivos de Libertad y Refundación. Bueno, están preocupadas las autoridades del DINAF. Melvin, pues se está mencionando que podrían haber tomas en esta institución. La misma titular lo ha indicado hace unos instantes. ¿Cómo analizan esto ustedes tras esto que han denunciado? Bueno, primeramente decirle a Lisette Coello de que nosotros no estamos haciendo tomas en ningún lado. Que si pelear por un derecho es hacer una toma, yo creo que lo malinterpreta. Hay dentro de la institución gente de Libertad y Refundación que nosotros como base la vamos a acuerpar, pues. Lo que le queremos decir a la abogada Lisette Coello, que no es posible
que solo por habladas vaya a despedir gente que tal vez tenga capacidad de estar ahí y que se vaya a llenar de mapaches porque lo está llamando ahí. Son los mismos delincuentes que estuvieron en la administración pasada, que son los que está llamando ella. Entonces nosotros por eso le decimos y le aconsejamos a la doctora Lizeth Cuello que no esté llamando a la misma corrupción que había en el tiempo pasado. Si hay para aprender, cualquiera puede aprender a manejar una computadora o cualquier cosa. Ha indicado la doctora que no hay que politizar específicamente el DINAF. ¿Y ella por qué está en ese puesto entonces? Lizeth Cuello, ¿por qué está en ese puesto? Que me diga por qué está en ese puesto. ¿Será por capaz o será por otra cosa? ¿No será que la puso la Presidenta de la República? ¿Cómo se llama este tema? Entonces es político todo. Todos los puestos que hay en el gobierno ustedes lo saben muy bien como periodistas que son políticos. Aquí se debe uno a una base, porque si no hubiera estado libre, a ella no la hubieran nombrado. La nombran porque es político todos los puestos que hay en la administración pública. Aquí dejémonos de paja. Lo que queremos es decirle y mandarle un mensaje que por favor no esté despidiendo a la gente del partido, porque la gente del partido ha luchado por 14 años para salir de este problema que teníamos, que era la dictadura de Juan Orlando Hernández. Concluyo, Melvin, ¿va a haber tomas o no por parte del colectivo en el DINAF? Si Lizeth Cuello sigue sacando a la gente del partido, sí van a haber tomas, nosotros lo hablamos claro. Bueno, muchas gracias. Melvin Ceballos, de los colectivos de Libertad y Refundación. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter Pérez. Autoridades del DINAF denunciaron a los colectivos de Libre de estar planeando tomarse las instalaciones de dicha entidad ante las exigencias de puestos laborales. Algunos colectivos están hablando de tomarse la DINAF, lo cual es muy lamentable. Mire, yo soy militante del partido y no fui nombrada en esta dirección por militante del partido solamente, sino especialmente tengo 30 años de trabajar en defensa y promoción de derechos de niñez. Mi compromiso, y lo dije públicamente cuando me nombraron, y la presidenta lo sabe y me respalda, queremos y nuestra acción principal es la recuperación financiera y en la revisión de los perfiles del personal, porque en la última administración especialmente se hizo una contratación masiva de gente sin perfil, y esta revisión de los perfiles, quiero señalar, es en función de las necesidades de la institución, pero más allá de la institución, de los niños y las niñas en Honduras. Este es un espacio que no debe politizarse, porque cada día que nos entretenemos en acciones de política, estamos desprotegiendo a los niños y las niñas. Yo como militante les hago un llamado a los militantes, a los colectivos: no politicemos la institución. La revisión de perfiles pasa porque necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Solo tenemos del 100%, solo el 30% son de este perfil. El resto no tiene las competencias que necesita la institución. En otras informaciones, en una operación realizada en la colonia La Reforma de Danlí El Paraíso, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria decomisó en una caja fuerte conteniendo $210,000 falsos y 35 paquetes de papel moneda, ya listos para imprimir. Esta evidencia encontrada será remitida al laboratorio forense, documentándolo en la Dirección Policial de Investigaciones para realizar la respectiva pericia y verificar si es auténtico el papel de los billetes y así determinar su procedencia. Según investigación de inteligencia, este dinero era utilizado para estafar a personas vía internet. Asimismo, se siguen realizando trabajos de investigación para dar con el paradero de las personas que se dedican a la falsificación de dinero y estafa de personas. Y el expresidente del Partido Liberal asegura que los diputados que conforman la comisión para investigar a los extitulares del Ministerio Público deben ser capacitados por expertos en el tema. Sí creo que debe de investigarse todos los actos de corrupción que se cometieron en los 12 años del gobierno nacionalista, y sí creo también que debe ser así cada vez que haya un periodo presidencial. Tendrán que ellos buscar, asumo, gente profesional que les asesore también y les ayude, pero que los diputados del Congreso es un crisol de toda la sociedad, y hay gente que tiene preparación académica, hay gente que no tiene preparación académica. Al final yo creo que se haga un trabajo imparcial, pero
que se combata la corrupción. Yo creo que es lo que andamos buscando todos, ya estamos hartos. Seguro, ellos también tienen la capacidad de contratar gente experta también para que les asesore y les ayude, pero que haga un trabajo imparcial. Yo creo que eso es lo que todos esperaríamos. El Partido Nacional en las últimas horas ha emitido un comunicado respecto a la Comisión de Investigación para el Ministerio Público. Daniela Mejía nos amplía la información a esta hora. Muchas gracias. En efecto, en ese momento, en compañía de la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, con quien dialogamos rápidamente porque se ha emitido un comunicado donde pues se señalan esta comisión que se nombró para investigar los fiscales del Ministerio Público. ¿Qué decir al respecto? Bueno, muchas gracias, saluda al pueblo hondureño, gracias siempre por el espacio y la entrevista. Mire, en el marco de las atribuciones que tenemos como los parlamentarios, debemos de enfocarnos sin salirnos de ella. Salirnos de ella incluye una responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal, que es lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, que ahora últimamente se quieren interpretar las leyes a conveniencia de quien manda de forma ilegal el Congreso Nacional. Para unas sí y para otras no se ocupa la ley orgánica. Y en este caso particularmente, pues la ley claramente dice que no está facultado el compañero Luis Redondo para crear comisiones especiales, sino más bien se lo atribuye a una comisión meramente de competencia. Esto es una salida de desesperación por parte de los que dirigen de forma ilegal el Congreso Nacional ante la incapacidad de poder sentarse a dialogar por la fuerza representativa y lograr los consensos necesarios para darle un fiscal general que no responda a los intereses de la familia Zelaya, que no responda a los intereses de Luis Redondo, porque hay que dejarlo claro, 18 meses que tiene en el gobierno, tiene más delitos que mandados a hacer, entonces el agua ya le llegó a la casa y él es el más interesado en que ponga un fiscal que responda a los intereses de él para que no le cuestione y no le investigue porque está de forma ilegal con 44 votos violentando la norma constitucional y las leyes secundarias. Mire, tiene también lo que es el procurador y el subprocurador ilegal porque bajo su mandato también se hizo esa arbitrariedad. También tenemos lo que es el pacto de impunidad y por qué no decirlo, tiene la derogación del 116 muy mala hecha y aún así la mandó a publicar y publicó el CAF no teniendo los votos. Estos son delitos y quien tiene que investigarlos, aunque sea por oficio, es el Ministerio Público. Ahora pregúntese el pueblo hondureño por qué tanto zipizape y no responder a una moción nominativa que tiene mayoría, que son 74, que solo le faltan 11 o 74, le faltan 12 porque ya tenemos otro voto a favor. Así que hay que decirle al compañero Redondo que ponga las barbas en remojo porque el próximo que se va, si no escogen su fiscal general a la medida, será él. Muchas gracias. Con esas declaraciones por parte de la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, yo retorno con ustedes. Y en las últimas horas se reveló que la bancada del Partido Nacional unirá lazos con diputados de Libre para votar a favor de la moción nominativa. ¿Tendrá resultados esta situación? Mariela Manzanares con el informe. Así es, en el estudio central de Impacto BTV Meridiano me acompaña en ese momento el abogado Samuel Madrid, diputado del Partido Libertad y Refundación. Abogado, se ha mencionado que 4 diputados de la bancada del Partido Nacional estarían pues en acuerdos, en este caso con el tema de la moción nominativa. ¿A qué tipo de arreglo o acuerdo estarían nombrando en torno a este tema? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, en lo particular creo que cualquier momento es importante y determinante para poder llegar a acuerdos para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. No descarto que haya cualquier posibilidad de acercamiento. Lo que sí debe estar claro es que Libre no va a negociar en ningún momento impunidad, no vamos a negociar tapar actos de corrupción o dejar de procesar a alguien para poderle ocupar su voto. Creo que se puede llegar a acuerdos de interés de país para la elección del fiscal, pero sin someternos a actos de impunidad ni tampoco a compra de conciencias. En el pasado se ventilaba que carros repartidores de dinero llegaban al Congreso a dejar fuertes cantidades de dinero para comprar conciencia de diputados. Esto no ha ocurrido en la actualidad ni va a ocurrir con la administración del Congreso actual, con la Junta Directiva actual. Creemos que ha habido transparencia en esto, se va a mantener esta posición de diálogo, apertura, pero sin compromisos, sin negociar impunidad, sin negociar tampoco
la venta de conciencias o la venta de un voto de un diputado a cambio de algo. ¿Podríamos tener ya un panorama más esclarecido, abogado, en las semanas próximas con el tema de la elección del fiscal general y adjunto a raíz de esos nuevos proyectos? Claro, debería de existir un acuerdo. El país está atrasado en la medida que no se elija el fiscal. Por hoy no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal adjunto. Estas plazas están vacantes, cesaron en su cargo. Entonces creeríamos que debería de existir acuerdos por el bien del país. ¿Ha influido, abogado, un tanto que no haya un acuerdo entre las diferentes bancadas en el Congreso Nacional? Lo que ha permanecido es una acción de conflicto, de pleito, de ofensas, de contiendas, que no ha coadyuvado prácticamente a un acuerdo. Debemos de bajar un poquito la confrontación, el pleito, el enfrentamiento, para llegar a acuerdos por el bien del país. Yo creo que hay que bajar los brazos. Creo que hay un sector del Congreso que está interesado en que no se le acuse, que no se le formalice acusación. Hay 22, 21 diputados del Congreso procesados penalmente. Entonces, estas personas deberían dejarse de un lado más bien para no interferir en este momento como parte interesada. Bueno, gracias. Escuchamos en ese momento al diputado Samuel Madrid, que nos brinda su reacción en torno a ese tema y los posibles escenarios que se podrían generar en torno a estos proyectos y algunas alianzas entre algunas bancadas del Congreso Nacional. Nuevamente volvemos al estudio principal. Nos vamos a una pausa y al regresar Honduras registra 72,000 embarazos de adolescentes durante este año. Continuamos con más y disfruta de estar siempre conectado con tu smartphone Tigo desde 1,199 lempiras, que te incluye una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Adquiérelo en tiendas y puntos de venta Tigo y vive la experiencia de la generación Smart. Proseguimos con las informaciones. Hacemos el contacto con Cintia López para darle continuidad al caso de Keren López, una menor que falleció prácticamente en posesión bajo la administración de las casas del DINAF. Muchos de estos hechos han sido denunciados y hasta el momento no hay resultados fehacientes. Buenas tardes, adelante con la información. Efectivamente, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, me acompaña en este momento el portavoz del Ministerio Público, el licenciado Elvi Guzmán, para que nos brinde los detalles en torno a esta investigación y el requerimiento fiscal que presentará el Ministerio Público contra la Casa Hogar Nutre Hogar, donde estaba la niña Keren López, que luego falleció tras o bajo la custodia de la DINAF. Bueno, el Ministerio Público, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya está en la fase última de la investigación para determinar qué fue lo que realmente ocurrió con el caso de la pequeña Keren López. Desde luego que se está investigando una posible negligencia, tanto del DINAF como el personal del Nutre Hogar, estableciendo desde luego si realmente ambas instituciones estaban monitoreando, estaban al pendiente o vigilando la evolución de la salud de la pequeña. Hasta el momento no se ha podido establecer mediante alguna bitácora o los protocolos correspondientes que efectivamente ambas instituciones estaban cumpliendo con el deber que ya la misma ley les indica. En ese sentido, cuando se hizo también la intervención al DINAF en San Pedro Sula, los fiscales detectaron algunas situaciones fuera de lo normal, que el DINAF en ese momento no estaba cumpliendo con el deber de estar monitoreando cada centro, de estar monitoreando la evolución de los pequeños, en qué condiciones estaban. Desde luego, esto motiva entonces que puede haber existido alguna negligencia en ambas instituciones, por ende no se descarta presentar un requerimiento fiscal, ya sea contra algún personal del DINAF y algún personal del Centro Hogar, Nutre Hogar. ¿Por qué delitos se perseguiría? Bueno, los fiscales que están a cargo de la investigación están en espera que la ATI, ya sea esta semana o la próxima, ya remita ya el informe para determinar qué tipo de delitos, si existió algún maltrato intrafamiliar o existió alguna situación de auxilio. En ese sentido, el fiscal está esperando únicamente el informe para determinar qué tipo de acciones continúan en este caso. ¿Se investiga si este tipo de situaciones se estaban replicando en otras casas hogar? Mire, cuando se hizo la intervención se detectó que el DINAF no está efectuando un monitoreo. Ahora el DINAF está ya más al pendiente, está más encima, está monitoreando todos aquellos centros donde están albergados
menores de edad. El hecho que estén ahora ya inventando algunos errores no significa que la Fiscalía pueda actuar tomando en cuenta lo que pasó en el caso de Keren López. Muchísimas gracias al licenciado Elvi Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Escuchaba usted lo relacionado en torno al caso de la niña Keren López, que falleció por desnutrición y que también tenía sospechas de abuso, mismas que fueron descartadas. Pero la investigación continúa en contra de la DINAF por este caso. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. En otras noticias, rechazo total mantienen diputados de Libre en la capital industrial ante la posible instalación de peajes en la zona. De llevarse a cabo su construcción, podrían generarse algunas acciones. Yo creo que los peajes, cuando son carreteras ya pavimentadas, ¿por qué va a cobrar peaje realmente el alcalde de X ciudad? ¿Cuál fue el grave conflicto que hubo en la carretera que está de La Barca hacia Tela? Que quisieron poner un peaje antes de llegar ahí por Monita, por Progreso. Una carretera que le había hecho la Saopin 30 años atrás. Entonces, ¿qué son? ¿Peajes para beneficios del pueblo o para que los alcaldes se vuelvan delincuentes? Querían poner un peaje para Puerto Cortés ahorita, mire que andaban maquillando la carretera. Eso no se va a permitir. El día que pongan más peajes en Honduras, el pueblo los va a quemar. Que sepan de antemano. El pueblo les va a quemar el peaje que pongan y donde lo pongan. Exdiputados liberales se pronuncian ante la falta de autoridades en el Ministerio Público. Daniela Mejía nos tiene los detalles. Buenas tardes, Daniela. Adelante. Muchas gracias. En efecto, en este momento me acompaña Osman Aguilar, quien es actual regidor y ex diputado del Partido Liberal, con quien dialogamos rápidamente en torno a este panorama que rodea al Ministerio Público. Actualmente no hay autoridades que encabecen como tal este ente. ¿Cómo interpretar esto? En primer lugar, es lamentable que nuestro país tenga acéfala una institución tan importante como el Ministerio Público, la institución que tiene el monopolio de la persecución penal y que tiene rango constitucional. Y esto es porque las fuerzas políticas representadas en el Congreso no han podido llegar a un acuerdo. No tenemos fiscal general, no tenemos fiscal general adjunto, por lo tanto, la investigación y persecución del delito en este momento prácticamente está parada. La única fiscalía que puede presentar casos y seguir con su trabajo de investigación y persecución es la UFERCO, porque así lo determina el decreto 67 aprobado en el Congreso Nacional el año pasado. Pero la verdad es que hay otras fiscalías, todas son muy importantes, todas desempeñan un papel fundamental, así que nosotros hacemos un llamado a las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional para que esta semana puedan dialogar, llegar a los consensos y darnos la buena noticia de que el Ministerio Público tiene nuevas autoridades. Desde su experiencia como ex diputado, ¿el panorama se avisora realmente para consensos o qué puede llegar a pasar? Claro que la semana pasada presenciamos lo que pasó en el Congreso Nacional, hubo 3 votaciones, si mal no recuerdo, y ninguna de las 3 mociones nominativas pasó, ninguna alcanzó la mayoría calificada, en este caso de 86 votos. Pero bueno, se debe de agotar el diálogo. Los problemas de democracia se arreglan con la democracia y la democracia manda a dialogar, a llegar a esos consensos. Esperemos que los diputados tengan esa madurez. Creo que puede darse el ambiente esta semana, puede darse el ambiente sobre todo porque algunos le apostaban a que el Ministerio Público se paralizara del todo. Sorpresa, no se paraliza del todo, la UFERCO sigue haciendo su trabajo, seguirá investigando, combatiendo y persiguiendo la corrupción. Así que si algunos miembros de las bancadas o de la clase política creían que iba a cesar esa persecución penal, no es así. La UFERCO sigue trabajando, amparadas en el decreto 67-2022. Muchas gracias. Declaraciones de Osman Aguilar, regidor y exdiputado del Partido Liberal. Con este informe yo retorno con ustedes. Gracias, Daniela Mejía. Y en otros temas, la carretera panamericana CA6 después del municipio de Jacaleapa hacia Tegucigalpa
Un camión pequeño se volcó por despiste y 2 personas resultaron con algunos golpes. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial. Debido a este incidente se mantuvo obstruido el paso en uno de los carriles del eje carretero. En este mismo sitio son frecuentes los accidentes automovilísticos, algunos con saldos fatales, por lo que las autoridades de Vialidad y Transporte solicitan prudencia a todos los conductores. Y hablando de accidentes automovilísticos, Walter Pérez dialoga en estos momentos con autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre sobre la revisión físico-mecánica en la cual deben someterse todas las unidades previsto para ser utilizadas en este feriado morazánico. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, compañeros, me acompaña Leonel Rojas del IHTT en torno a la revisión físico-mecánica previo al feriado morazánico que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Don Leonel, han comenzado desde hoy. ¿Cuántas unidades prevén que se sometan a este proceso? Sí, bueno, la verdad que nosotros pues ya hicimos el lanzamiento oficial en lo que es el marco de CONAPREN. Pues ya decirle a los concesionarios que tienen un promedio de casi 40 días disponibles para que ellos pues no tengan ninguna excusa en decir de que no pudieron hacer lo que es la revisión físico-técnico-mecánica de las unidades que van a destinar para lo que es excursiones en el periodo vacacional de Semana Morazánica. Bueno, aquí lo importante también, el papel que van a jugar los inspectores en los diferentes ejes carreteros una vez comience la movilización de personas que comúnmente pues viajan a sus lugares de origen a pasar estas vacaciones. Es correcto, nosotros pues estamos aclarando de que todas aquellas unidades que no realicen la revisión físico-técnico-mecánica pues van a ser sancionadas, si el caso la merita, decomisadas, y si también pues miramos pues que no pueden continuar con el recorrido que llevan, van a ser regresadas también. ¿La sanción económica de cuánto es? Bueno, las sanciones van dependiendo del tipo de falta que cometan en la unidad, que van desde 600 lempiras hasta 11.000 lempiras. ¿Va a haber presencia de la institución en los diferentes ejes carreteros, terminales de autobuses para cerciorarse de eso? Bueno, siempre una semana antes o la semana morazánica o los 3 días que inicia la semana morazánica se hacen revisiones en las terminales para evitar que vayan a cobrar lo que son aumentos en las tarifas. Lo hacemos con la Fiscalía del Consumidor, que siempre nos apoya, y otros entes que se dedican a lo que es el abuso del cobro de las tarifas o la canasta básica también, una organización que se llama ADECABA, que siempre nos apoya en este tipo de actividades, y eso es muy bueno pues porque la ciudadanía no debe de pagar más de lo que esté estipulado en las tarifas en el caso del transporte urbano interurbano. Muchas gracias a Leonel Rojas del IHTT en torno a la revisión físico-mecánica. Mi reporte, compañero, con ustedes. Al regresar de la pausa, 18 niños hospitalizados con graves quemaduras. Gracias por continuar con nosotros y prepárate para vivir la experiencia de la generación Smart, disfrutando de siempre estar conectado con tu nuevo smartphone de Tigo desde 1,199 lempiras con una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat ilimitado y también llamadas a Tigo. Adquiérelo en tiendas y puntos de venta Tigo. Abarrotadas en más de un 100% de su capacidad las salas de Fundaniquem, con 18 niños hospitalizados con graves quemaduras. Sí, la cantidad de niños quemados que llegan al centro asistencial no disminuye, no hay una tendencia a la baja, al contrario, se han incrementado los casos de niños quemados y el promedio de atención diario ha incrementado de 3 menores a 4 debido a la alta incidencia de menores que llegan a este centro asistencial. Durante el fin de semana recién pasado ingresaron 3 menores de edad, uno de Juticalpa Olancho, otro del Distrito Central y uno de Danlí El Paraíso, y aquí se refleja y se mantienen los departamentos que más casos reportan entre Olancho,
Francisco Morazán y el departamento de El Paraíso, sumado también a Choluteca, que son los departamentos que más casos reportan. Estamos a 18 menores, a más del 100% de la capacidad hospitalaria de este centro asistencial, y es una noticia lamentable porque esto hace que incremente en 21% más que el año anterior, y esto pues nos llama la atención y nos hace plantearnos el hacer o realizar una campaña de prevención y conciencia, y para ello hemos solicitado al Ministerio de Salud, asimismo a UNICEF, para que nos apoyen y poder concretar y llevar a cabo esta campaña de prevención y conciencia para que los padres de familia puedan entender la importancia de incrementar las medidas y rigurosidad al momento del cuidado de un menor para evitar que sean parte de las estadísticas de niños quemados que vienen al Centro Hondureño para el Niño Quemado gestionado por Fundaniquem. Bueno, lamentable lo que está sucediendo, a los padres de familia a poner más atención al cuidado de sus hijos. En otras informaciones, autoridades de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado se encuentra tras la pista de los responsables de nuevas amenazas recibidas por parte de antisociales hacia operativos de la ruta Carrizal Centro La Sosa. Se está trabajando fuertemente para tratar de dar con los responsables de estas nuevas amenazas que están relacionadas con el delito de la extorsión. Ya hay varios equipos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en la zona. Ya se ha logrado verificar por parte de los investigadores, no existía una denuncia previa en relación a estos hechos, pero ya se está tratando de trabajar de oficio en cuanto a la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación. Nosotros queremos explicarle a la población hondureña que lo importante de toda la operatividad que se desarrolla por parte de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Y suben las gasolinas, pero hay una parte positiva. El director de Hidrocarburos asegura que por este mes de septiembre se mantiene el subsidio del 50% en la gasolina regular y en el diésel, y se está a la espera que la presidenta Xiomara Castro apruebe el decreto para que este beneficio se mantenga hasta el fin de año. De hecho, ya la presidenta autorizó, y eso me fue ratificado por el ministro Tejada, de que se va a mantener la medida del subsidio al 50% del incremento de la gasolina regular y el diésel. Eso porque la tendencia sigue al alza en ambos combustibles. ¿Qué es lo que esperamos para las próximas semanas y meses? Que definitivamente el diésel va a sufrir incrementos de precio porque es la temporada donde entra el invierno en Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores mundiales, y en Europa. Y la demanda de diésel crece exponencialmente porque es utilizado para efectos de calefacción. Entonces sube la demanda, por lo tanto suben los precios. Eso es históricamente. Y si a eso le suma que hay recortes de producción de crudo, por supuesto que el efecto se ve todavía mayor en este combustible en particular. ¿Cuál es la sugerencia de ustedes en cuanto al subsidio? La sugerencia, y de hecho lo que la presidenta nos indicó, es que se va a mantener la misma medida y se va a ampliar en tiempo. Es decir, lo que queda del año se va siempre en función de la... En otros temas, adolescentes encabezan la lista de embarazos no deseados a nivel nacional. En un periodo de 1 año y medio, las cifras superan los 70,000 embarazos. Nuestra compañera Mariela Manzanares a esta hora nos comparte más detalles. Así es, en el estudio principal de Impacto WTV Meridiano me acompaña en ese momento Joanny García del Foro del SIDA en el norte del país. En torno a este tema hay una cifra que está generando alarma, y es que en menos de 2 años hay cantidad grandísima de embarazos adolescentes que supera casi las 70,000 personas. Buenos días. Así es, este es un estudio que ASJ realizó precisamente para vincular con los procesos educativos que, como todos ustedes saben, pues un embarazo en adolescentes pues limita el continuar con sus estudios las adolescentes, especialmente las mujeres, y es que mencionan en este estudio que casi 72,000 personas pues estaban embarazadas, dieron a luz, y un porcentaje de más del 40% eran menores de 18 años. Esto nos indica que es un porcentaje y es una cifra que nos debe de
más que alarmar, pues tomar acciones concretas para cómo podemos prevenir esta situación que pues está diezmando el desarrollo de nuestro país, de nuestras comunidades y por supuesto de las poblaciones quienes se ven afectadas directamente, como en este caso son las adolescentes mujeres, las niñas y adolescentes, porque también se han tenido casos de niñas de 10 años pariendo. Entonces esto definitivamente nos debe de llamar a acciones concretas y que sean sostenibles, que no solamente sean procesos de charlas informativas, de jornadas o brigadas, sino que de programas y políticas que garanticen dar respuesta tanto para una atención con enfoque de derechos como también para la prevención. ¿Eso refleja que no hay esa educación sexual como tal, sobre todo en centros educativos a nivel del país? Pues lamentablemente no existe un plan nacional de prevención y pues obviamente de prevención de embarazo adolescente no hay, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. No hay una política que garantice una educación integral de la sexualidad, porque hablar de sexualidad no está alejado de hablar de valores, de hablar de procesos que garanticen un enfoque integrado en la persona y en este caso específico de las niñas, niños y adolescentes que deben de ser atendidos en este sentido. Y aquí es una responsabilidad no solamente de los gobiernos locales ni gobiernos centrales, sino que es una responsabilidad de todos y todas el ser parte de estos procesos y planes sostenidos de prevención. Gracias. Escuchamos en ese momento a Joanny García, que nos brinda más detalles en torno a este tema y por supuesto la alarmante cifra que son 72,000 embarazos en un periodo de 1 año y medio a nivel nacional. Nuevamente vuelvo al estudio principal. Gracias. Niños, jóvenes, adultos mayores, continúan las muertes violentas en el departamento de Choluteca. ¿Qué nos tiene que decir la policía sobre estos casos? Vamos a hacer un contacto con el colega Selvin Auceda. Selvin, buenas tardes. Así es, compañeros, al habla con Francisco Espinosa con el resumen. 3 muertes violentas se han registrado en las últimas horas en Choluteca, esto que preocupa a la ciudadanía del departamento. Anuente siempre en brindar lo que es el boletín de prensa de todo lo ocurrido durante lo que fue el fin de semana, un trabajo fuerte por parte de la Policía Nacional en todos los lugares que están en estado de excepción y los otros. Es así, pues se nos dieron estas 3 muertes violentas, en donde pierden la vida pues 3 ciudadanos, uno allá en el sector de la aldea del Chaparro, otra en la aldea del Inaca, igualmente aquí en la aldea de los Rincones de la Masihue. Es así, pues como también tenemos la operatividad ejecutada, se reportan 5 personas detenidas por diferentes delitos, entre ellos por tráfico de drogas, por armas de fuego, de igual manera por maltrato familiar. Y es así, pues una orden de captura cumplida también por otro tipo de delito. Se han registrado en Choluteca han sido de manera violenta, según el registro de la Policía Nacional. Bueno, hasta los momentos pues hay una muerte indeterminada, que es la ocurrida aquí en el sector de la aldea del Chaparro, del municipio de Marcovia. Esta persona pues la encontraron semi-encostolada. El Ministerio Público pues hizo lo pertinente para poder identificar este cadáver. Resulta pues que en su momento no tenía ninguna documentación que acreditara su identidad. Por lo tanto, pues inmediatamente fue llevado hacia la morgue general Tegucigalpa para hacer lo pertinente en cuanto a una investigación por medio de la autopsia. De igual manera, pues se desconoce esta persona, pero según fuentes humanas manifiestan que esta persona, esta es su forma preliminar, de nombre Yeltsin González, él es originario aquí de Los Montecillos, ¿verdad? Eso lo digo de forma preliminar, ¿verdad? Porque no lo tenemos plasmado en el informe. Pero sí ya hay gente que ya, conoció el cadáver de esta persona. Como también tenemos que frente al Parque Linaca, ahí se hizo el levantamiento cadavérico de quien en vida fuera Facundo Sánchez Pose, de 57 años de edad. Esta persona pues pierde la vida por producto de armas de fuego, lo ocasión de diferentes partes del cuerpo. Esto se supone que es por enemistades personales. Cabe mencionar que esta persona tenía una orden de captura por el delito de daños culposos. De igual manera, la muerte aquí en el sector de la Masihue, en el sector de los Rincones, del señor José Encarnación Osorto, él pierde la vida por arma blanca, de 73 años de edad, originario de Namasihue, residente de la aldea de los Rincones. Él es capataz. Bueno, muchas gracias. Ahí pues manifestaba Francisco Espinosa de
estas muertes violentas en el departamento de Choluteca. Para el Poder de la Noticia, en cámara, Sammy Rodríguez, Selvin Euseda. De inmediato nos enlazamos con César Euseda. Él se encuentra con el diputado Bartolo Fuentes de Libre. Están analizando la salida del fiscal general, el ex fiscal general Óscar Chinchilla del país. Compañero César, adelante. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal. Tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos acompaña el diputado Bartolo Fuentes hablando sobre la salida del exfiscal general Óscar Chinchilla. Consideraciones sobre esto, diputado, viendo que por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se ha nombrado una comisión para que investigue todas las actuaciones de estos exfuncionarios. Bueno, la salida de Chinchilla, hay que decirle al pueblo hondureño que está en el marco de lo legal. No, ese no es el problema. El asunto es que este señor es hábil, ¿verdad? Con muchos años de antelación, preparó pues la salida, y qué casualidad, hacia Nicaragua, ¿verdad? Es lo que levanta suspicacia. Pero va a un organismo donde no necesariamente tiene que mantenerse todo el tiempo que está establecido. Yo creo que la Corte actual puede revocar esa decisión que tomó la Corte anterior. No es esta Corte que está mandando a Chinchilla. Entonces, no sé si podrá hacerse esa revocatoria. Y por lo demás, la comisión nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, no tiene ningún impedimento. Que Chinchilla no esté aquí no quiere decir que no se pueda realizar las investigaciones. Incluso en su momento se le podría llamar, pues, ¿verdad?, a entrevista. Él sigue siendo hondureño, no es el caso de Valdías, que ya no es hondureño, ¿verdad?, sino que renunció a la nacionalidad y se hizo nicaragüense. El abogado Chinchilla, no, pues él sigue siendo hondureño, está ocupando un puesto a nombre del Estado hondureño, delegado por la Corte anterior, y en cualquier momento podría ser llamado para tomarle declaraciones de parte de esta comisión que ha nombrado el Congreso Nacional, que a mí me parece que es muy oportuna, aunque no tenga las facultades para presentar estos informes ante ningún tribunal, pero sí va en la línea de la transparencia y de que la sociedad hondureña sepa cómo se manejan estos organismos. Pero lo importante es que la misma Constitución dice que aunque usted renuncie a su ciudadanía hondureña, no la pierde, siempre la tiene en base a la ley y a la legislación hondureña, diputado. Eso sí, ¿verdad? Pero teniendo la nacionalidad nicaragüense, se protegen de alguna manera de las extradiciones, no de las acciones que se pueda hacer como Estado hondureño. Pero Estados Unidos no le puede pedir a Nicaragua que le entregue a Evaldía. Ese es el punto. Por eso es que es un territorio muy a conveniencia, así como Israel, como Francia, otros países que tampoco tienen esos tratados de extradición con los Estados Unidos. Así que investigar las actuaciones de Chinchilla y de Cibrián al frente del Ministerio Público, a mí me parece muy oportuno para que la gente sepa qué debió hacer y no hizo, y qué cosas hizo que nunca debió hacerla, ¿verdad? Que fueron acciones en contra del pueblo hondureño, de los luchadores por el ambiente, por los derechos humanos, que a eso sí se les persiguió, ¿verdad? De una forma encarnizada, ¿verdad? Y a los delincuentes, al crimen organizado, a los defraudadores del fisco, a los saqueadores de los fondos del Estado, los estuvo protegiendo durante todo este tiempo. Eso tendrá que aparecer en el informe que nos presente la comisión nombrada por el presidente del Congreso. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Bartolo Fuentes hablando sobre pues la salida casi de emergencia del ex fiscal del Ministerio Público, Óscar Chinchilla. Continúo con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Pero la pregunta obligada es por qué el gobierno de Daniel Ortega permite que delincuentes de El Salvador, exgobernantes, delincuentes de Honduras, delincuentes de otros países se refugien en su territorio.
Pues bien, esa pregunta queda ahí, en el aire. Inmediatamente vamos a hacer el contacto con José Luis Castellano. José Luis, sobre las comisiones que van a investigar a los fiscales, ¿cuáles son las críticas que se tienen a estos momentos? Te escuchamos, buenas tardes. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, pues luego que se diera a conocer esta comisión creada desde el Congreso Nacional, bueno, directamente el ingeniero Luis Redondo, una vez que posteó comisión para crear exfiscales, ¿cuáles serán los principales motivos ya a este tiempo que se vino a crear? En este momento me encuentro en compañía del abogado Oliver Erazo para realizarle la consulta. Abogado, esta comisión o medida, si así lo podemos calificar, a este tiempo del ingeniero Luis Redondo, ¿cómo ver o cómo calificar el hecho de, pues ahora se van a comenzar a investigar a exfiscales? Muy buenas tardes, abogado. Muy buenas. Mire, eso es un caballo de Troya del oficialismo que lleva dentro de sí, en su seno, realmente una intervención al Ministerio Público. Como no podía nombrar, como tampoco tiene facultades el diputado Redondo para hacer esas comisiones que han mandado a hacer, y yo voy a explicar por qué constitucionalmente no tiene esa facultad. Entonces, y no tiene la facultad tampoco de nombrar junta interventora. Entonces nombran una pseudo comisión para investigar, pero realmente en el seno de esa comisión lo que va es implícito el hecho de ir a intervenir el Ministerio Público de una u otra forma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice la Constitución de la República en su artículo 205, numeral 21? Que se podrán nombrar comisiones. Una de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional, no el diputado Luis Redondo, ni el presidente de una junta directiva cuando es legal, no, sino el Congreso Nacional. Y cuando habla del Congreso Nacional está hablando de su pleno, o sea, de sus 128 diputados. La primera pregunta, ¿fue sometida a votación ese nombramiento de esa comisión? 1. 2, el Poder Legislativo no tiene facultades de investigación como un órgano operador de justicia. 3, si tanto le interesaba saber cómo estaba la administración del Ministerio Público, porque esa comisión no la sometió el año pasado a votación dentro del Pleno del Poder Legislativo y que a través de su informe diera lugar a interpelar al fiscal general y al fiscal adjunto para que rindiera un informe sobre los puntos. Informaciones, por el favor de su atención. Muchísimas gracias, Ani Romero. Un placer. Gracias, licenciado, igual, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una feliz tarde.